¿Sabe que el libro de Hechos, ¿le suena a Hechos? ¿Le suena a Hechos? El libro de Hechos, capítulo 1, yo leyendo esta escritura dije, es lo que el Señor quiere hacer con nosotros esta noche. Libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 1 en adelante dice, Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber aparecido, se presentó. ¿Cómo se presentó? Vivo. ¿Cómo se presentó el Señor? Vivo. Él ya había muerto y la muerte no lo pudo retener. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice David hablando del Mesías, hablando de Jesús. ¿Y sabes qué? Y dice, se presentó vivo con muchas pruebas indivitables, apareciéndole durante 40 días. ¿Cuántos días se le apareció? 40 días. Imagínense, yo pensaba, digo, lo que debe haber sido la experiencia para esos hombres, tener a Jesús durante aproximadamente 3 años y medio en el ministerio de Cristo. Imagínense por lo menos transitar 3 años tomando allí enseñanza, viendo los milagros. Yo quiero hablar del poder de la resurrección. Diga, vamos a hablar del poder de la resurrección. Y yo sé, iglesia, que si algo o alguien puede hacer algo, ese es mi Cristo. Si alguien puede resucitar un muerto, ese es mi Cristo. Si alguien puede dar vida, ese es mi Cristo. Si alguien puede hacer que tú pases de muerte a vida, ese es mi Cristo. Por eso sigue diciendo, dice, apareciéndoles por 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Yo quiero pensar y me imagino que en esos 3 años ellos deben haber estado, a ver cómo puedo decir, ellos deben haber estado deslumbrados del Señor, escuchando sus enseñanzas, viendo los milagros. Yo me recuerdo en aquel momento cuando el Señor le dice que Él miró a la gente como que con compasión, como ovejas que no tenían pastor. Pero ¿sabe qué? No solamente les miró con compasión, sino que también les dio de comer. Y yo creo que hay una generación, diga, hay una generación que necesita que la miremos con compasión. Pero también hay una generación que necesita que nosotros le demos de comer. Y yo quiero decirle en lo siguiente, hay una palabra en la cual usted y yo tenemos: el que cree en mí, de su interior, dice el Señor, fluirán ríos de agua viva que salten para vida eterna. De eso se trata precisamente, el hecho de tener comida para otros. Y yo me imagino que aquellos discípulos, el antes y el después, cuando el Señor estaba en su ministerio allí en la tierra y no había pasado por el proceso de la muerte y de la resurrección, ellos deben haber estado muy atentos. Pero imagínense luego en esos 40 días, deben haber tenido un curso acelerado de revelación, porque ya no había más velo, diga, ya no había más velo, solamente la revelación estaba en la vida de los apóstoles, porque ellos estaban entendiendo que lo que Cristo Jesús le estaba encomendando era una tarea universal, en la cual hoy también nosotros como iglesia la podemos cumplir, la alcanzamos, la atesoramos y la llevamos a práctica, porque para eso hemos sido llamados en esta generación, para levantar una iglesia que se levante con el poder y la gracia poderosa del Espíritu Santo, la gracia de la resurrección. Y saben, y sigue diciendo, verso 4, y hablándoles y estando juntos,
les mandó a que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta noche, yo siento que es una noche especial, donde vamos a ver la plenitud de Dios. Y sabe que una de las características que tiene el Hijo de Dios es dar vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él apareció para darnos vida. Y si tú sientes que todavía la vida de Dios no está en tu espíritu, en todo tu ser, hoy dile: Señor, hoy rindo mi corazón para que tú entres. Recién cuando cantábamos el cántico, entra Jesús, es una invitación. Porque muchas veces hemos cerrado la puerta y le dejamos afuera. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Pero muchas veces le hemos cerrado la puerta de nuestro corazón, con nuestros actos, con nuestra forma de pensar. Pero ¿sabe qué? Qué importante que en esta noche le digamos: Señor, hoy necesito que el poder de la resurrección venga sobre mi vida. Y quiero mencionar allí, como texto base también para esta palabra, en el libro de Juan, capítulo 11, en el verso 25, libro de Juan, capítulo 11, verso 25, dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vuelvo de nuevo a leerlo porque creo que usted ni yo entendimos esta noche. Dice, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque todo aquel que vive... A ver, pégueme un grito de júbilo los vivos en esta noche. Si usted está vivo y usted ha creído, usted tiene vida eterna. Usted tiene vida eterna. Aleluya. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo creo, iglesia, que bajo esa experiencia y bajo esa revelación, el Señor comienza a transitar el ministerio. Y pasaron muchas cosas en el ministerio del Señor. Pasaron milagros, prodigios, sanidades. Pero también hubo resurrecciones. Y recuerdo cuando de pronto aquel hombre viene y le dice: mi hija está enferma, ve y ora por ella. Y el Señor, de hecho, porque yo esta mañana decía, la gente que tiene propósito siempre está ocupada. Vuelvo de nuevo a decir, la gente que tiene propósito siempre está ocupada. A ver, los ocupados, díganme amén. Y si no está ocupado, ocúpese en el reino de los cielos. Porque sabe que cuando hay una misión que usted y yo tenemos que hacer, tenemos que estar acelerando los tiempos. Y Jesús estaba alrededor de gente y los sanaba y les ministraba. Y en un momento determinado vinieron y le dieron la noticia: no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Y sabe que muchas veces la tragedia de la muerte, cuando golpea nuestras vidas o en las familias, de pronto parecería ser que todo se ha terminado. Pero yo quiero decirte una cosa, y esto es muy importante que lo entiendas. ¿Sabes? Cuando el Cristo de toda gloria se revela en nuestras vidas, y tal vez te pasó que antes de conocer al Señor había una tortura que muchas veces pensaste en el temor a la muerte. Yo no sé a quién le pasó, pero a mí me pasó.
Yo lo sufrí en la adolescencia, yo lo sufrí a los 16 años, a los 15, 14 años. Sufrí muy fuerte esa sensación del temor a la muerte. Y sabes que muchas veces la muerte te asusta. Pero aquí la palabra me dice que el que cree en Él no morirá. El que cree en Él. Y yo vengo a declararte en esta noche que hay algo que muchas veces no hemos experimentado. Y saben que la vida eterna no se vive desde el momento que partimos de esta tierra. La vida eterna se empieza a manifestar desde el momento que Cristo apareció en nuestros corazones. Nuestras vidas cambiaron. Tenemos seguridad. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, ya miramos las cosas de otra manera, porque tenemos esperanza, porque el creador de la vida ha resucitado y porque Él ha levantado a hombres y mujeres de la misma muerte y los ha hecho verdaderamente que vengan a la vida. Escuche. Y allí aparece, quiero que vamos al libro de Marcos, capítulo 5, verso 41. Llegando al lugar, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y yo creo que cuando esa gente vio la resurrección de esta muchacha, de esta niña que tenía 12 años, algo cambió en el aspecto y en la vida espiritual de una familia, pero también de una sociedad alrededor, que vieron: esta niña estaba muerta y ahora vive. Y yo quiero decirte, porque viene una temporada de resurrección. A ver, yo vengo a declararte, viene una temporada de resurrección. Van a resucitar sueños, van a resucitar familias, van a resucitar ministerios, van a resucitar cosas que se habían perdido, van a resucitar matrimonios que estaban destruidos, van a resucitar. El dador de la vida viene para impartirla y para que tú recibas ese potencial y lo puedas también transmitir a otros. Hay una sociedad que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y en esa manifestación usted tiene la unción de resurrección. ¿Cómo es eso, pastor? Usted tiene la unción de resurrección. Y escúcheme bien. Escúcheme bien. Usted puede hacer resucitar un muerto. Pero ¿cómo va a resucitar si no oramos? Entonces, cuando haya un muerto, ore por ese muerto. No haga un aspamento, pero sí en el corazón y acercándose al féretro, tóquelo y en el nombre de Jesús. Y ¿sabe qué? Tal vez hasta usted se espante, pero el dador de la vida, cuando está presente y Él quiere resucitarlo, Él lo hará. Él lo hará. Y esta noche te quiero decir, iglesia, cuando Jesús se acercó, el panorama era oscuro. Ya no había forma, porque esa niña había muerto, pero ahora había aparecido Jesús en la vida de ellos y todo cambió. Pero ¿sabe qué? El ministerio de Cristo está también, como quien dice, nos impacta por otros milagros también de resurrecciones. Como por ejemplo, en el libro de Lucas, dice la escritura, Lucas 7:11, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Donde Cristo está, multitudes se acercan. Donde la presencia de Dios está, la gente vendrá, la gente asistirá. Y allí estaba Jesús con sus discípulos alrededor, con una multitud de gente alrededor de él, porque la expectativa era siempre: ¿cuál es el próximo milagro? ¿Cuál es el próximo milagro? Y eso es una de las experiencias que la iglesia tiene que caminar en este tiempo. ¿Cuál es el próximo manifestación del poder de Dios?
cuando nada había aparecido, una mujer que activó, porque estuvo Jesús en las bodas, en unas bodas, y allí apareció, y de pronto quedaron sin vino. Y la madre de Jesús le dice a los que servían, dice, hagan todo lo que Él les dice, y apuntándolo al Señor. Y le dice, Señor, mujer que tienes conmigo todavía no me he manifestado. Pero a donde está la presencia de Dios siempre habrá milagros. Y si tú llevas la presencia de Dios a tu casa, a tu familia, al territorio donde tú estás, al trabajo, donde quiera que tú estés, verás los milagros de Dios. Verás la revelación, el diseño de Dios revelado en la vida de aquella gente que esté alrededor, porque eres portador de vida. Eres portador de la revelación, de la gracia poderosa de Dios. No eres cualquier religioso. La religión no nos sirve para nada. La religión es una mera forma de poder agruparnos. Pero ¿quién te da vida? ¿Quién te da la autoridad? ¿Quién te da el poder? Ese es Cristo Jesús. Y mire, y dice, verso 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Usted tiene que entender el panorama. Una mujer que pierde su hijo, su único hijo. Encima es viuda. Pero hay algo que la gracia y la misericordia siempre estará presente. Y nunca lo olvide. Nunca lo deje sin poder experimentarlo. Porque Jesús, quiero decirle que donde quiera que aparezca, habrá vida de lo alto. Y la manifestación del poder de la cruz es tan fuerte que aquella mujer, cuando escuchó esa palabra, sintió un impacto dentro de su corazón. Y dice la Escritura, acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios nos ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Cuando Cristo aparece en nuestras vidas, la tristeza desaparece, el gozo de su Espíritu Santo viene a nuestros corazones. Pero ¿sabe qué? Pero hay otro hecho. Y tal vez muchos historiadores tal vez dijeron, bueno, pero tal vez entró en un coma profundo aquel muchacho, aquella niña, o tal vez este muchachito que iba allí en el féretro, y tal vez era un coma profundo y no hay tanto registro de que sea. Pero sabe que un día Jesús estaba predicando, haciendo la obra del Señor, y vienen y le dice, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y cuando Jesús escucha eso, le dice a sus discípulos, esa enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado en él. Y sabe que Jesús siguió allí. Y hay muchas cosas, por eso le digo, él siguió haciendo el ministerio. Se quedó 2 días, dice, en aquel lugar. Y luego, imagínese, no había un transporte de decir, bueno, estoy al toque. No. Tenía que caminar. Y cuando llegó allí, se encontró con una situación difícil. Y una de las hermanas, María, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo quiero decirte, mire, el libro
el libro de Juan, en el capítulo 11, en el verso 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Porque cada vez que Jesús abra la boca habrá restauración, habrá unción, habrá vida. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Para Marta no era una novedad la resurrección, porque él lo había escuchado de su boca. La amistad que unía a Jesús con Marta, con María y con Lázaro les había permitido a esa gente que la revelación y el diseño de la cruz se manifestara en su vida, y ella sabía de la resurrección. Pero Jesús estaba hablando que ese era el momento. Y dice: ¿dónde le pusieron? Y lo llevaron a donde estaba el sepulcro. Y el Señor dijo: quitad la piedra. Y ellas dijeron: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Yo quiero decirle, no era un coma profundo. Ese hombre ya estaba descompuesto en su estado original de muerte. Pero apareció el dador de la vida. Apareció Jesucristo. Y le dijo, puesto de pie allá cuando todos estaban llorando porque Lázaro había muerto, que hasta Jesús se puso allí en el sepulcro, y dice: Jesús lloró. Pero inmediatamente le dice: Lázaro, ven fuera. Y dice la Escritura que el que estaba muerto salió atado con venda, y dijo el Señor: desatadle y dejadle ir. Y yo vengo a declararte que hoy tienes una palabra que puede decir: todo lo que está muerto comienza a tomar vida. Todo lo que de pronto tal vez te dijeron: ya no va más, game over, ya no va más, se terminó. Allí el diseño de Dios empieza a actuar y empieza a revelarse y llevarte a lo sobrenatural. Aleluya. La tumba estaba vacía. Me quedo con esta expresión: la tumba estaba vacía. Y yo sé que esta noche el Espíritu de Dios se va a revelar en cada una de las vidas. Y yo esta mañana y desde anoche yo siento que en el momento de la cena del Señor hay un pasaje que yo quiero tomar en esta noche como referencial a lo que es la resurrección del Señor. Pero dice que en aquel momento, cuando el Señor, dice Mateos capítulo 27 verso 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Pero antes de eso, levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo quiero decirte, el perdón, diga el perdón desata ligaduras. El perdón deja libre a las personas que te han ofendido, pero también te deja libre al que ha sido ofendido. Porque sabes que mucha gente dentro de la iglesia está atada por falta de perdón. Hay gente que fue herida, hay gente que fue dañada en su intimidad, aún en su intimidad sexual, y todavía no puedes perdonar. Esta mañana yo ministraba y yo tuve que ministrar a mi tía. Y un día me senté con ella y le dije, ella me contó la historia de su vida, de su niñez. Y me dijo así: yo no la puedo perdonar. Porque en ese tiempo los padres, no sé por qué motivo o fundamentalmente en el campo ocurría esto, que los entregaban, eran aproximadamente de 5 o 6 años, los entregaban a otra casa para que sirvieran como sirvientes. Y eso había pasado en la vida de mi tía y en mi mamá también. Y esta mujer tomaba servilletas mojadas
y les pegaba por la espalda. Y mi tía me decía, no la puedo perdonar. Le digo, solta perdón. Hasta que soltó perdón, dejó libre a aquella persona y se dejó libre de las ataduras. Y yo vengo a declararte que esta noche yo siento que a través de la cena del Señor mucha gente va a ser libre, porque mucha gente que fue dañada, muchas veces mucha gente que fue atormentada, muchas veces gente que fue perjudicada, tiene todavía una amargura, una atadura. Hoy se rompen las cadenas porque el dador de la vida está aquí. El dador de la vida te dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y si tienes una vida espiritual, la vas a disfrutar y la vas a vivir y la vas a experimentar y vas a ver el amor de Cristo revelado en cada hogar. Aleluya. Aleluya. Sigue diciendo Mateo 50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Aleluya. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra que pasó tembló, y las rocas se partieron. Escuche, verso 52, preste atención. Que dice, y se abrieron los sepulcros. Se abrieron los sepulcros. En el momento que Él expira, los sepulcros se abren. Porque este evento sobrenatural y este acto de amor, de entrega, era lo que iba a dar la redención a toda una humanidad. A los de antes y a los de ahora. A los que tuvieron en el tiempo de la antigüedad y a los que tenemos la experiencia de vivir bajo el tiempo de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Dice que los sepulcros se abrieron. Y enterraron a Jesús. Enterraron a Jesús y pasaron 3 días. Y de pronto, cuando vienen a ver al sepulcro, dice, el Señor ya no está, Él ha resucitado. Pero con esa resurrección, dice la Escritura, escuche, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, ¿de quién? De los santos que habían dormido, se levantaron. ¿Cuándo se levantaron? Escuche. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Y vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sabe qué había sucedido? La muerte de Cristo fue un hecho histórico, pero la resurrección fue un hecho de amor para que muchos que en Él creyeron no se pierda, más tenga vida eterna. Esto representa, dice, que en un abrir y cerrar de ojos los cielos se abrirán y el Hijo de Dios aparecerá. Y los que durmieron en Cristo, los que estemos vivos o estemos muertos, veremos a Cristo regresar por la novia. Regresar por la iglesia. Por eso anímate, iglesia. Cree que lo sobrenatural de Dios se va a manifestar. Escuche, la iglesia tiene la expresión de adoración. Y dice que aquellos hombres, quienes resucitaron, aquellos que estaban en la entrada triunfal donde estaba el cementerio. Aquellos, no todos, aquellos que habían muerto en Cristo, dice los santos, profetas y tanta gente que de pronto un día fue sepultada, pero ahora en este evento sobrenatural los vieron nuevamente caminando. Ay, yo no sé, pero debe haber dado varias cosas, varias cositas, debe haber dado, decir, pero si este estaba muerto, ¿qué es lo que pasó que ahora vive? Y ¿sabe qué? Yo quiero decirle, mucha gente, escuche bien, mucha gente después del rapto, diga, yo espero el rapto.
Iglesia, prepárate. Hay mucha gente que dice que el rapto no existe. Yo digo, prepárese, porque el rapto está a la puerta. Estamos en una década determinante, donde siento que la gracia sobrenatural de Dios va a caer sobre la iglesia y el espíritu de resurrección va a comenzar a fluir en una manera sobrenatural. Y quiero decirle, resurrección no es solamente de una vida, de una persona que esté muerta. Hay muchas personas que caminan por esta tierra que están muertas en delitos y en pecados, y hay una palabra de resurrección que tenemos a través de la cruz y que le vamos a decir: venga a la vida. Se abren cárceles espirituales. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para abrir cárceles espirituales, para dar vista a los ciegos, para que los sordos oigan, para que los mudos hablen, para que una generación entera pueda experimentar la gracia de Dios. Verso 54 dice: y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Los hechos, las manifestaciones inviditables que dice la Escritura, no me sale la palabra, pero ¿sabe qué? Qué importante que son manifestaciones reales, sin truco de cámaras, sin ficción, real. Lo que uno experimenta cuando la cruz se manifiesta. Y Mateos, con esto termino, 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Yo le daría un grito de júbilo. Le dijeron: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid ver el lugar donde fue puesto el Señor, porque ya no está aquí. La muerte no lo pudo retener. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No puedo terminar sin decirle esto. El libro de los Hechos dice en el capítulo 9, en el verso 35: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, dice, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando. ¿Qué estaban haciendo las viudas? Estaban llorando. ¿Por qué estaban llorando? Porque su compañera había muerto. Y mostrándole la túnica y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aleluya. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, se la presentó vivita. ¿Cómo se la presentó? Viva. Yo siento que hoy se levanta mucha gente que tiene la misma gracia que tuvieron los apóstoles. Gente que tiene la oportunidad de hacer que lo que está muerto comience a venir a vida. Hay ataduras espirituales que hoy se tienen que romper. Hay cosas que tú las tienes que poner a la cruz. Hay cosas que no dependen
sino de la propia rendición de aquel que recibe la palabra. La mujer, cuando entendió que no la mataron porque su condena era morir, y cuando escucha la palabra que le dice el Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más, esa mujer debe haber tenido un acto de agradecimiento, porque decir, hoy estaba mi acta de defunción, pero apareció Jesús y dentro de ella entró una convicción. La convicción es lo que le dijo el Señor: vete y no peques más. Tiene que haber un cambio, pero para que haga un cambio tiene que haber un reconocimiento. Pero para que haga reconocimiento tiene que haber arrepentimiento. No puedes seguir viviendo de la misma manera. No puedes seguir siendo el hazme reír del diablo. Si Cristo te lavó y te limpió y un día te dijo vete y no peques más, entrégate de todo corazón a Él. Rinde tu vida, rinde lo que te ata, rinde lo que te apasiona, renuncia a eso. Y yo siento que esta generación que espera la venida del Señor, yo siento que esta noche muchos de los hombres y de las mujeres de Dios tienen la unción para resucitar, tienen la unción para levantarse con el diseño revelado de la cruz y decirle: tu familia puede ser salva, tus pecados te son perdonados. Le puede decir a la gente, a la generación, le puede decir: tu hijo puede salir de la droga, tu familia puede ser restaurada. Si hubo engaño, dígale: Señor, me arrepiento, cambio mi vida, honro a mi familia, honro a mi esposo, honro a mi esposa. De eso se trata la cruz. Vive apasionadamente para Él. Yo quiero que te pongas de pie. Levanta tus manos al cielo. Amada iglesia, te saludamos. La verdad que estamos contentos. Acabamos de terminar la reunión y queremos agradecer a todos los que se conectaron, también a todos los que le ponen un like, me gusta, por tus comentarios en la página, y también queremos invitarte que te suscribas al canal de YouTube, así para poder ser suscriptor más. Así que te bendecimos y gracias por todo. Me gusta en Ágape Misión a las Naciones. Bendiciones.